Vamos a explicar el análisis descriptivo. Este análisis se realizaron 134 variables, las cuales eran entre cualitativas y cuantitativas, mediante las medidas de tendencia central y medidas de dispersión, donde se repartían de la siguiente manera. Por un lado, la variable cualitativa, que era la del género, y por otro lado, las cuantitativas, que eran la edad, precisión, afiliativo, automejora, agresivo y autodestructivo. Así empiezo con la variable de género, que pues logramos identificar con mi grupo que el 54% de la muestra son hombres y el 44% son mujeres y el 0% pertenece a otros. Y entonces, siendo así, llegamos al 100% de la muestra. Seguiremos con la primera variable cuantitativa, que es la edad. Entonces, en esta variable logramos evidenciar que la moda indica cuál es la edad que se repite más, siendo el valor 21 años. Entonces, con la media, con un valor de 25, demuestra que los valores están por debajo o por encima de este valor, y la media indica que la edad promedio de las personas de la muestra, la cual es de 27.2. Mediante una gráfica de barras logramos identificar que la asimetría que presenta es positiva por su acumulación de datos en la cola. Pues esto se logró de igual manera de identificar hacia dónde tiende a ir la tabla, lo cual va hacia el mínimo. O sea, lo que quiere decir que la edad de las personas que realizaron el cuestionario tiende a ser menor. Para saber qué tanta dispersión y variabilidad, nos basamos en la desviación estándar, que tiene un valor de 10.4, en el rango, que es 55. Y en los cuartiles, para hacer los valores más altos, indican que hay una gran dispersión y variabilidad de los datos sobre la edad. Entonces, a la manera en la que se reparten los datos es la siguiente. Pues el primer cuartil, que es el 25% de los datos, o sea, entre 14 a 20. Y en el segundo, que es el 50% de los datos, o sea, del 14 al 25. Y el tercero es el 75% de los datos, o sea, entre 14 a 32. Segunda variable cuantitativa tenemos la precisión. En esta variable logramos identificar que mediante la moda la mayor precisión que se tuvo fue de 90, siendo el valor que más se repitió. Con la mediana, con un valor de 90, indica que los valores están por debajo o por encima de ese valor. Y la media nos enseñó el promedio de la precisión de las personas, que fue de 87.7. Barras logramos identificar que la simetría que presenta es negativa por su acumulación de datos en la cola. Se logró de igual manera identificar hacia dónde tiende a ir la tabla, la cual va hacia el máximo, lo que quiere decir que las personas tuvieron una precisión elevada. Tanta dispersión y qué tanta variabilidad, nos basamos en la desviación estándar, que tiene un valor de 10.5, y en el rango, un valor de 55, y en los cuartiles. Al ser unos valores tan altos, indica que hay una gran dispersión y variabilidad de los datos sobre la precisión, y la manera en la que se reparten los datos es de la siguiente. En el primer cuartil se encuentra el 25% de los datos, o sea, de 45 a 80. En el segundo es el 50% de los datos, o sea, de 45 a 90. Y en el tercero, el 75% de los datos, o sea, de 45 a 95. Segunda variable cuantitativa tenemos el automejoramiento. Entonces, en esta variable logramos identificar que mediante la moda el puntaje que mayor aparición hubo fue de 3.5. Con la mediana, con un valor de 3.3, indica que los valores están por debajo o por encima de ese valor. Y con la media, con un valor de 3.2, fue el promedio de la puntuación que hubo en este tipo de humor. En la gráfica de barras logramos identificar que la simetría que presenta es negativa por su acumulación de datos en la cola. Se logró de igual manera identificar hacia dónde tiende a ir la tabla, la cual tiende a estar entre 2 y 4.5, indicando que las personas contestaron entre raramente y a menudo cierto. En dispersión y variabilidad nos basamos en la desviación estándar, que tiene un valor de 0.6, en el rango, que tiene un valor de 3.4, y en los cuartiles. Al ser unos valores medianamente bajos, indica que la variabilidad y la dispersión son bajas en el humor de automejora. Y la manera en que se reparten los datos es la siguiente. En el primer cuartil se encuentra el 25% de los datos, o sea, de 1.8 a 2.5.
En el segundo, el 50% de los datos, o sea, de 1.5 a 3.3. Y en el tercero, el 75% de los datos, o sea, de 1.5 a 3.8. Como otra variable cuantitativa tenemos la agresividad y pues en esta variable logramos identificar que mediante la moda el puntaje con mayor aparición fue de 3. Entonces, con la mediana un valor de 2.9 indica que los valores están por debajo o por encima de ese valor. Y con la media con un valor de 2.9 fue el promedio de la puntuación que hubo en el humor. Mediante esta gráfica de barras logramos identificar la asimetría que se presenta y pues esta es positiva, pues por su acumulación de datos en la cola. Se logró de igual manera identificar hacia dónde tiende a ir la tabla, la cual está entre 2 y 4, indicando que las personas contestaron entre raramente y a cierto modo. Para saber qué tanta dispersión y variabilidad, pues nos basamos en la desviación estándar que tiene un valor de 0.4, en el rango que es 3.9 y en los cuartiles. Al ser unos valores medianamente bajos, indica que la variabilidad y la dispersión son bajas en el humor agresivo. Y en la manera en la que se reparten los datos es la siguiente. En el primer cuartil se encuentra el 25% de los datos, o sea, de 11 a 26. En el segundo, el 50% de los datos, o sea, de 11 a 29. Y en el tercero, el 35% de los datos, o sea, de 11 a 32. Otra variable cuantitativa es la afiliativa. Pues en esta variable logramos identificar que mediante la moda el puntaje que mayor aparición hubo fue de 4.1. Con la media con un valor de 4.1 indica que los valores están por debajo o por encima de ese valor. Y con la media con un valor de 4 fue el promedio de la puntuación que hubo en este tipo de humor. Mediante esta gráfica de barras logramos identificar que la asimetría que presenta es negativa por su acumulación de los datos en la cola. Se logró de igual manera identificar hacia dónde tiende a ir la tabla, la cual va hacia el 5, estando entre 2 y 5, indicando que las personas contestaron entre raramente cierto, muy a menudo o siempre cierto. Para saber qué tanta dispersión y variabilidad, pues nos basamos en la desviación estándar que tiene un valor de 0.7, en el rango que es 3.7 y en los cuartiles. Al ser unos valores medianamente bajos, indica que la variabilidad y la dispersión son bajas en el humor afiliativo. Y en la manera en la que se reparten los datos es la siguiente. En el primer cuartil se encuentra el 25% de los datos, o sea de 13 a 38. En el segundo, el 50% de los datos, o sea, de 13 a 41. Y en el tercero, el 75% de los datos, o sea, entre 1.3 a 4.6. En esta variable pudimos identificar mediante la moda que el porcentaje que más aparición tuvo fue el de 3. Con la mediana con un valor de 2.8 indica que los valores están por debajo o por encima de ese valor. Y la mediana con un valor de 2.7 fue el promedio de la puntuación que hubo en este tipo de humor. Mediante esta gráfica logramos identificar que la asimetría que presenta es positiva por la acumulación de datos que se presentan en ese orden. También se logró identificar hacia dónde va la tabla, la cual está entre 1.5 y 4, así indicando que las personas contestaron nunca o muy raramente. Para saber qué tanta dispersión y variabilidad hay, nos basamos en la desviación estándar. Esta tiene un valor de 0.6 y el rango que es de 3.3 en los cuartiles. Al ser unos valores medianamente bajos, indican que la variabilidad y la dispersión son bajas en el humor autodestructivo. Recordemos que la manera en que se reparten los datos son las siguientes. En el primer cuartil, el 25% de los datos, o sea, de 1 a 2,8. En el segundo, el 50% de los datos, que es de 1 a 2,8. Y en el tercero, el 75% de los datos, que va del 1 al 3.